Entonces, cuando entré a la universidad, elegí irme a contabilidad en la Escuela Bancaria Comercial. Todavía me metí con Reforma. En ese tiempo estabas trabajando. ¿Qué hacías tú en la empresa de transporte? Bueno, en ese entonces estaba estudiando y trabajando, pero la verdad es que era un poco complicado porque la empresa estaba en Estados Unidos para llegar allá. Entonces yo apoyaba en cuestiones, por ejemplo, de hacer inventarios, pues los camiones en buen estado, ¿sabes? Checar llantas, de conta a comercio internacional. Y tenía todo que ver con la empresa. Entonces de transporte. acabaste allá porque te echaste 3 años. Ya terminé. O sea, yo terminé allá de comercio internacional. Y ya bueno, hagamos un poquito de recapitulación. Cuando estabas en primaria o secundaria, ¿tú ya tenías un deseo, una noción de la aviación o nada? La verdad es que nada, ¿eh? Nada. No, yo creo que nunca se me cruzó por la cabeza hasta la universidad. O sea, en primaria, secundaria, nunca tuve así como ¿En ese la sueño. prepa? ¿No tenías ni la noción tampoco? Tampoco, en la preparatoria tampoco. ¿Cómo fue tu etapa de prepa? Porque en la prepa pues nos vamos preparando para lo que queremos estudiar. Exactamente. ¿No? Pues fíjate que yo siempre fui muy bueno. Yo quería ser arquitecto. Ok. Cuando iba en la preparatoria, yo quería ser arquitecto. Se me daba muy bien todo eso de pues los números, dibujar, etcétera. Como que tener ese orden. Me gustaba construir cosas, Legos, ese tipo de cosas, ¿no? Ok. Entonces yo quería ser arquitecto cuando empecé la prepa. Inclusive ves que en preparatoria te dividen como sí. por áreas. Las áreas vocacionales, ¿no? Exactamente, que son 4. Okay. En mi caso, por ejemplo, de Colón manejaban humanidades, contabilidad, o bueno, administrativa, que viene siendo, exactas y... biológicas, quiero pensar. Biológicas, justamente, que es como lo de medicina y eso. Entonces yo me metí de lleno a exactas, que se podría decir que es como lo más complicadito. Es puro de que llevas integrales y física y química y programación. Entonces, de hecho, ahí sales como técnico en... Sales como técnico en algo. No me acuerdo exactamente bien, pero sales como técnico en algo de programación. Que ahorita, pues... no, de nada. Sí, bueno, de nada. Ahí está. Ahí está el papelito. Ahí se ve bonito en el CV, pero hasta no, ahí. Hasta ahí queda, sí. Excelente, mire. Y bueno, ¿qué pasa? Pues estás en la prepa y empiezas a decidirte, bueno, ¿qué voy a estudiar? ¿Dónde voy a estudiar? ¿Qué pasa en esa etapa? Fíjate que como yo tengo un hermano mayor, okay. ¿tú lo conoces? Yerit. Sí, exactamente. Entonces, él se fue a Ciudad de México. Terminó, él también estuvo en el Colón. Somos hijos calasancios. Solo son dos solamente somos dos. Dos hermanos. Mi hermano y yo. Entonces, él es más grande que yo. Entonces, él se fue a México en la universidad. Entonces, él ya estaba estudiando allá en la Escuela Bancaria Comercial. Ok. Entonces, igual yo, cuando terminé la prepa, me dijeron que me tenía que ir para allá, para Ciudad de México. Pues allá ya estaban instalados, ¿no? Entonces, saliendo de la prepa, me voy a estudiar a Ciudad de México. Igual entré a la Escuela Bancaria Comercial. Yo entré a estudiar contabilidad. Ok. A lo mejor inclinado por la familia, porque tu familia eran contadores o cómo era. No, fíjate que se me da muy bien los números. Te digo que me metí en exactas. A lo mejor de exactas, te digo que estaba lo que viene siendo contabilidad o administrativas, algo así, no me acuerdo en esa parte. Entonces, pues elegí exactas porque se me dan mucho los números. Entonces, y después empecé a ver que conta también se me hacía muy sencillo. Entonces, cuando entré a la universidad, elegí irme a contabilidad en la Escuela Bancaria Comercial. Todavía me metí con Reforma. Ok, mera Ciudad de México, mero centro. En el mero centro. Ahí ahorita ya no existe ese campus. Ok, fíjate. No tenía noción de que ya no estuviera ahí. Y sí, la escuché hablar de ella. Entonces entras y bueno, ¿qué sucede? ¿Por qué te inclinas? Dices que por los números, ¿por qué contabilidad? ¿Cuál era tu deseo en ese momento? Fíjate que hasta la fecha, yo creo que en la preparatoria todavía no sabía, cuando hice esa transición de prepa a universidad, no sabía exactamente qué es lo que quería yo. Okay. O sea, no estaba 100% seguro si estaba escogiendo bien esa área o no. Cuando empecé a estudiar contabilidad, la verdad es que se me daba muy, muy bien. Okay. O sea, entré y se me hacía muy sencillo. Nunca tuve problemas para nada en la universidad. Que de hecho solamente estuve como 1 año y medio en Ciudad de México. ¿Por qué estuviste nada más 1 año y medio? Me tuve que ir a Nuevo Laredo. Ah, caray, ¿qué fuiste a hacer de la Ciudad de México, un jarocho a por el trabajo, porque allá había una empresa de transporte que se tenía que trabajar allá. Entonces nos movimos para allá y yo tuve que cambiar de carrera de contabilidad a comercio internacional. Ok, entonces ustedes se movían por la familia. Más que nada, a Ciudad de México fue por las universidades. Ok. Al final de cuentas, Veracruz, pues no hay tantas universidades en las cuales sean como reconocidas a nivel nacional. Sí, no hay mucha variedad. Exactamente, no hay mucha variedad. Entonces nos fuimos a Ciudad de México y pues la verdad es que la Escuela Bancaria Comercial, la EBC, hablando en cuestiones de negocios, es conocida, tiene su lugar, ¿no?
Entonces, por eso fue más que nada esa transición de Veracruz, Ciudad de México. Bueno, sucede, tú te vas a Nuevo Laredo, pues te vas con tu hermano. Él se fue antes. O sea, tú siempre has ido atrás de tu hermano, de lo poco mucho que platicamos con Sí, con Yerit. Lo que pasa es que él se fue a trabajar directamente. Él estaba estudiando igual en la EBC y él se fue directamente a trabajar. Yo no, yo llegué a estudiar porque yo todavía estaba en esa etapa de que estaba en la universidad. Pues él es hermano chiquito. Exacto, yo soy el más chico. Entonces son 3 años de diferencia. Ese año fue que él ya había terminado. Entonces, él se fue a trabajar y yo me fui para allá porque la idea era que yo también iba a estar apoyando allá en el trabajo. ¿Sabes? Ok. O sea, ¿era empresa familiar o cómo le era? Sí, se podría decir, era una empresa que estaba apenas naciendo de transporte. Y pues hacía falta que se fueran personas de confianza a trabajar para allá. Que eso es muy complicado. Ahorita tú lo has visto en la escuela. ¿Cómo es de complicado tener gente de confianza? No, la gente se va. Y más en ese mundo que es de transporte, híjole, los camioneros, pues los que son choferes y eso, a cada rato se van. ¿Cómo es trabajar en una empresa de transporte? Fíjate, eso es muy, muy, muy curioso. Mira, la empresa de transporte es mucho trabajo. Ok. Es demasiado trabajo. ¿Por qué? Lo que pasa con las empresas de transporte es que los choferes son un problema. Te digo, se van, te dejan las cosas tiradas. ¿Como los pilotos? No, peor aún. Peor aún. La verdad es que son muy complicados. No es complicado conseguirlos. Hay choferes para todos. Ok. Pero el problema es que te duren ahí y que sean buenos choferes. Es como la aviación. Ok. Hay pilotos, sí, pero pues tienes que conseguirte un buen piloto, ¿no? Vaya, uno que, por ejemplo, que te cuide el avión, que esté al pendiente del avión. Que cuide tus arcas porque muchos se manchan luego. Entonces, justamente. Sí. Entonces, eso es prácticamente conseguir una persona de confianza. Ok. Entonces, ¿estuviste allá? ¿Cuánto tiempo estuviste en Nuevo Laredo? Allá estuve como 3 años. Ah, caray, sí estuviste buen rato. Sí, terminé. O sea, te digo que hice mi cambio de contabilidad allá. Y yo quería seguir estudiando contabilidad, pero donde yo llegué a Nuevo Laredo, solamente estaba la carrera en la que era la universidad de ahí, que era como la... ¿La autónoma? La autónoma. De hecho, creo que sí era la autónoma de Nuevo Laredo. La verdad no me acuerdo, pero era como esa, ¿no? Entonces, me cambié al Tec Milenio. Allá había una universidad que acaba de abrir, que es el Tec Milenio. Y llegué ahí a estudiar y cambié de carrera de conta a comercio internacional. Y tenía todo que ver con la empresa. Entonces acabaste allá porque te echaste 3 años. Allá terminé. O sea, yo terminé allá de comercio internacional. Ok. Y bueno, en ese tiempo estabas trabajando. ¿Qué hacías tú en la empresa de transporte? Bueno, en ese entonces estaba estudiando y trabajando, sí. Pero la verdad es que era un poco complicado porque la empresa estaba en Estados Unidos. Yo estudiaba en Nuevo Laredo. Entonces yo tenía que estar cruzando para llegar allá. Entonces yo apoyaba en cuestiones, por ejemplo, de hacer inventarios, en llevar los camiones a que los revisaran, estar al pendiente de que estuvieran pues los camiones en buen estado, ¿sabes? Checar llantas. Inclusive tienes que checar llantas porque luego los camioneros cambian las llantas. Ah, caray. Sacan combustible. No, es toda una mafia esa parte. O sea, sí, es una mafia y quiero pensar que es complicado porque pues son muchas partes. Pues esas cosas nunca deben dejarse parar porque siempre tiene que haber movimiento. Y tú dices, y conseguirse gente, mucha rotación de personal, ¿no? Es bastante. Muy delicado el tema, ¿no? Y creo que, esperemos, no se dé, pero sí lo he visto. Y más que todo, en la aviación también luego dicen que se da, ¿eh? ¿A ti no te tocó? Yo tengo historias en Toluca de cuando yo estaba estudiando en Toluca.